El resumen o la parte final del método de bisección es, tenemos que informar el subintervalo donde se encuentra la raíz real. Y es muy importante, si se desea, usar ese subintervalo para informar la raíz real con una mayor precisión, aplicando el método de Newton-Raphson, o simplemente podríamos llegar a dar una aproximación un poco grosera como de esa raíz, informando el punto medio de ese subintervalito. Otra cosa importante es decir que, por ejemplo, la amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo que nosotros, que acabamos de informar, era de 9,76 por 10 a la menos 4 y era un valor mucho menor a la tolerancia, es decir que se consiguió una muy buena disminución del intervalo. Bien, el siguiente método y uno de los más importantes que vamos a trabajar en esta unidad es el método de Newton-Raphson. Quizá aquí ustedes se pierdan un poquito porque no estoy siguiendo el orden del apunte. El método, porque el siguiente método que está planteado en el documento de información es el método de punto fijo. El método de punto fijo es un método muy importante conceptualmente, teóricamente, porque en sí le da el marco y el sustento teórico al método de Newton-Raphson. Se podría decir que el método de Newton-Raphson es un hijo o depende del método de punto fijo. Pero por una cuestión de llegar a tener un poquito más de práctica y llegar mejor preparados al control, he decidido invertir un poco el orden. Vamos a trabajar ahora con el método de Newton-Raphson, vamos a hacer ejercicios y si da tiempo al finalizar la consulta vamos a hacer algunos ejemplos del método de punto fijo. Caso contrario, lo haremos mañana viernes en la consulta con Sonia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablemos sobre el método de Newton-Raphson, que es uno de los métodos más importantes para encontrar la solución de ecuaciones no lineales, en el cual nosotros tenemos que conocer sea una función f, una función continua y derivable en el intervalo AB, es decir, que tiene que existir la primera y la segunda derivada sí o sí. Decimos que existe un cero o una raíz, que le llamamos x estrella, dentro de un intervalo AB, siempre y cuando se verifique una serie de condiciones. La primera condición que se tiene que verificar es que la función sea continua y derivable, es decir, que exista la primera y la segunda derivada. La segunda condición, y algo que me olvidé al principio, que el signo de la función en A por el signo de la función en B tiene que ser menor a 0. ¿Eso qué nos asegura? Y nos asegura que existe una raíz, el punto de partida. Nosotros vamos a ir obteniendo, por la aplicación del método de Newton-Raphson, una sucesión de soluciones aproximadas. Esta sucesión de soluciones aproximadas es el XN este que estoy hablando acá, que van a converger a la solución, el X estrella, bajo ciertas condiciones, que son las que les estaba enumerando. Tenemos que partir siempre de una aproximación inicial, un X sub 0, que es un valor inicial que se le suele dar, que suele ser uno de los extremos del intervalo, que vamos a ver ahora cómo lo encontramos. De esa manera vamos a irnos acercando a medida que vamos aplicando el método a la solución exacta. ¿En qué consiste esto? Fíjense. Esta es la expresión, esta es la representación gráfica de una función y igual a f de x. Sabemos que la raíz o el cero o la raíz de esta función es el x estrella. Partiendo de un valor inicial, el x sub 0, lo que se hace es
El método de Newton-Raphson también se suele llamar método de Newton-Raphson o método de la tangente. ¿Por qué método de la tangente? Porque partiendo de x sub 0 voy a trazar una recta tangente, es decir, recuerden el concepto de recta tangente, es una recta que corta la función en un único punto, que en este caso es el x sub 0, ¿bien? F de x sub 0. Por ese punto yo trazo la recta tangente, que es la recta en verde. Esta recta tangente va a cortar al eje de las x en el primer punto, en este caso en la primera aproximación de la raíz, que es x1. Este primer punto se suele llamar la primera aproximación. ¿Qué se va a hacer? A continuación lo que voy a hacer es trazar una vertical que pase por x1, bien, y en este punto de la función vuelvo a trazar otra recta tangente. A ver si puedo. Por este punto voy a trazar una recta tangente. Perfecto. Fíjense, la siguiente aproximación es este puntito que yo le llamo x2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a trazar una recta que pase por x2 y que corte la función. Y por este punto vuelvo a trazar otra recta tangente. Y fíjense, a medida que yo vaya trazando rectas tangentes, bueno, que cortan, pase por ahí, fíjense qué estoy haciendo. Bueno, listo, llegué a la siguiente. Esta sucesión de soluciones aproximadas x0, x1, x2, x, en este caso x3, se van a ir acercando mucho a la solución exacta, tanto como nosotros lo deseamos. Para lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta acá que la expresión de una recta, la ecuación de una recta tangente en este caso es igual a f' en x sub 0, que es la pendiente, por x menos x sub 0 más la ordenada al origen. Esa es la ecuación de una recta. Fíjense cómo transformamos. Bueno, este proceso iterativo yo ya lo tenía aquí hecho más bonito. No nos salió tan bien hacerlo en vivo y en directo. Fíjense, acá teníamos en el punto x1 trazamos la ordenada, volvemos a trazar la recta tangente, que es la recta tangente t sub 2, obtenemos la segunda aproximación, volvemos a trazar una recta paralela al eje y que corte a la función. En este punto volvemos a trazar la recta tangente y así voy obteniendo la sucesión de soluciones aproximadas. En esta gráfica se puede ver directamente los puntos x0, x1, x2, x3. En sí, este es el método de Newton-Raphson. La intersección de la recta tangente con el eje x se obtiene resolviendo igual a 0, como la ecuación de una recta dependiente m que pasa por el punto x0 y 0. La ecuación de una recta es esta que ya habíamos dicho, igual a m por x menos x0 más y0, donde la ecuación de la recta tangente para xn, es decir, después de una serie de iteraciones o pasos, nos queda esta expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y la expresión, al despejar x de esta expresión, vamos a obtener, fíjense, la aproximación lograda en la etapa n más 1 va a ser igual a ¿qué? Al estar despejando x de acá, nada más, va a ser igual a ¿qué? A xn menos la función dividido en f' en xn. Esta es la fórmula iterativa del método de Newton-Raphson. Acuérdense que esto se logra siempre y cuando y sea igual a 0. En general, esta expresión no presenta grandes variaciones.
pero es muy importante que se tengan que cumplir una serie de condiciones para poder aplicar, y a eso voy. Todavía no, creo que no lo puse. Bueno, no importa. La primera condición es que la función tiene que ser continua y derivable. Que continua y derivable es decir, que sea en el intervalo AB. Que el signo de la función en A sea distinto al signo de la función en B. Que el signo de la derivada primera permanezca constante en el intervalo AB. Y que el signo de la derivada segunda también permanezca constante en el intervalo AB. ¿Por qué? Y a eso, antes de seguir, fíjense. El hecho de que el signo de la función en A y en B sean distintos me está asegurando que existe una raíz. El hecho que el signo de la derivada primera permanezca constante me asegura que, fíjense, ¿se acuerdan cuando cambiaba el signo de la derivada primera? ¿O qué pasaba cuando la derivada primera era igual a 0? Tenía un máximo. Es decir, que cuando pasa eso, yo puedo tener dentro del intervalo AB un máximo o un mínimo. En esos casos, el método de Newton-Raphson no va a converger. Otra situación que nos complica la vida es cuando existe un cambio de curvatura, es decir, dentro del intervalo, donde hay un punto de inflexión. Bien, fíjense, en esta gráfica existe ese cambio de inflexión. Precisamente para evitar estas situaciones, exigimos que nos van a llevar que el método de Newton-Raphson no converja, exigimos que se cumplan estas condiciones. Es decir, que dado el intervalo AB y dada la ecuación polinómica, constatemos que el signo de la función en A sea distinto al signo de la función en B, que el signo de la derivada primera permanezca constante en todo el intervalo, que el signo de la derivada segunda también permanezca constante en todo el intervalo. ¿Y cómo aseguramos eso? Y ya van a ver ahora con el ejemplo cómo lo aseguramos. Vamos a ver también cómo determinamos el valor inicial, el x sub 0. Pero antes de seguir, ya que estamos acá, para no volver a esta diapositiva, otra cosa importante a tener en cuenta es cómo nos aseguramos que este método converja, es decir, se aproxime después de una serie de iteraciones a la solución que estamos buscando, la solución exacta. Verificando que este teorema es un teorema que en sí se desprende del método de punto fijo, que ya voy a ver si podemos trabajarlo un poquito más tarde o directamente la semana que viene. Lo que vamos a probar es que se verifique esta expresión, que la derivada de g, es decir, la derivada de g' en el valor x sub 0, que el valor de x sub 0 es el valor inicial, sea menor a 1. Y para exclusivamente el método de Newton-Raphson se tiene que probar que la función en x sub 0 por la derivada segunda en x sub 0 dividido en la derivada primera en x sub 0 al cuadrado sea menor a 1. Este es el criterio, la condición de convergencia para el método de Newton-Raphson, que es muy importante aplicarlo o resolverlo antes de comenzar a iterar. Bien, estos métodos, el método de Newton-Raphson, tiene distintos tipos de convergencia. Le decimos que esta es una convergencia en un mismo sentido. Fíjense, cuando yo me voy acercando, siempre la sucesión de soluciones aproximadas se va acercando a la solución exacta. Fíjense, en este ejemplo, x0, x1, x2, vieron que cada una se va acercando al valor x estrella, como en este caso. Pero también existe otra manera de acercarse o de convergencia que es en forma oscilante. En este caso, la primera aproximación es x0, después es x1, después es x2. Fíjense, esto tiende a acercarse por izquierda y por derecha. Lo importante es que converja. Existen otras situaciones que no son convergentes,
como los que se presentan en esta situación. Y eso se va a verificar cuando el valor absoluto de G' sea, en este caso, no sea menor a 1, cuando es mayor a 1. Bien, en ese caso va a ser divergente, entonces el método no estaría funcionando, no nos sirve. ¿Cuáles son los inconvenientes o las dificultades del método de Newton-Raphson? Una de las dificultades es que existe un punto de inflexión, que no tengamos raíces reales, que existan más de una raíz en el intervalo. Este es el caso de que tengamos raíces complejas, ¿sí? O que tengamos un máximo o un mínimo. En esos casos suele haber inconvenientes, entonces es ahí donde nos resulta muy útil aplicar el método de disección. ¿Para qué? Para subdividir el intervalo, eliminar algunas de estas posibles situaciones y poder aplicar en forma normal el método de Newton-Raphson. Vamos ahora a aplicar el método de Newton-Raphson para el ejemplo que nosotros estábamos trabajando. Entonces, el método, tengan en cuenta que he hecho muchos recortes. Detrás de todo lo que he dicho hay un montón de conceptos que no he tocado, porque lo único que me interesa ahora es ir al proceso de resolución, a la aplicación. Pero depende de una lectura muy profunda de parte de ustedes, y tenemos que seguir tocando estos temas por lo menos una vez más para que quede claro, ya que tanto en el control como en el próximo parcial, en el parcial 2, se va a tomar conceptos teóricos, para lo cual necesito que lean. Entonces, vamos a, sea la función que venimos trabajando, vamos a trabajarlo en el intervalo también 0,1 para contrastar con los resultados logrados por método de la disección. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de aplicación? Primero, tenemos que verificar que la función en A por la función en B sean de distintos signos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y reemplazar cuánto vale la función en 0 y cuánto vale la función en 1. Obtener estos dos valores. La función en 0 es menos 5. La función en 1 es menos 8. Bien, entonces, ¿qué se verifica? Que la función en 0 por la función en 1, a ver, no, estoy haciendo mal, copié mal, perdón. Claro, he copiado mal. La función en 0, cuando yo reemplazo aquí, la función en 0 es 4. Y la función en 1 es menos 3. ¿Sí? Uno positivo, el otro es negativo, entonces se verifica que esto es menor a 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Que existe una raíz real en el intervalo. Bien, la segunda condición que tenemos que constatar es que el signo de la derivada primera, ¿sí? El signo de la derivada primera en A sea igual al signo de la derivada primera en B. Bien, y esto de esta manera nosotros nos aseguramos que no va a haber un máximo o un mínimo en el intervalo. Porque si no, si esto no se cumpliese, vamos a tener que ir pensando en aplicar el método de la disección para
eliminar si existiese este inconveniente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y lo primero es encontrar la derivada. Entonces, la f' de x se obtiene derivando esta expresión. Entonces, la derivada nos va a quedar 3x al cuadrado menos 6x menos 5. Teniendo la derivada, y lo que hay que hacer es obtener la derivada en 0 y obtener la derivada en 1. Y ahí sí, la derivada en 0, al reemplazar 0 en esta expresión, esto es menos 5. Y al reemplazar 1 en esta expresión, es menos 8. ¿Y qué observamos acá? Que se cumple que el signo de f' en 0, el signo de f' en 0 coincide con el signo de f' en 1. Lo tercero que tenemos que comprobar es que el signo de la derivada segunda en A coincida con el signo de la derivada segunda en B. Para lo cual, lo primero que hay que hacer es obtener la derivada segunda. Entonces la derivada segunda es 3 por 2, 6x menos 6. Y al comprobar el valor de la derivada segunda en 0 y el valor de la derivada segunda en 1, bien, el signo de la derivada segunda en 0 es menos 6. Y el signo de la derivada segunda en 1, fíjense, es 0. ¿Y acá qué pasó? Aquí nos apareció un inconveniente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, en 1 la derivada segunda es 0. ¿Qué nos está indicando eso? Que aquí hay un punto de inflexión. Entonces, para evitar este problema, que puede pasar que en uno de los extremos pueda llegar a pasar esto, voy a tomar un valor, acuérdense, el intervalo es 0, 1, un valor inmediatamente más chiquito que 1, que en este caso es 0,99. Entonces voy a evaluar la derivada segunda en 0,9 o 0,99, no interesa. En 0,9 esto es menos 0,6 y voy a comparar estos dos valores. Fíjense, tanto el signo en 0 como en menos 0,9, en un valor inmediatamente cercano al 1, es negativo, se mantiene, es decir, en todo el intervalo estamos espectacular. Por lo tanto, se cumple que el signo de la derivada segunda en 0, acá es el signo de la derivada segunda en 0, es igual al signo de la derivada segunda en 1. Bien, y lo último que me falta hacer antes de comenzar a trabajar es determinar el valor inicial, del x sub 0. En el documento de información está bien explicado cuál es el procedimiento de determinación, pero se los abrevio. Vamos a encontrar el valor de x0 donde el valor, voy a escribir acá, el valor de x0 será el que cumpla que la función en x0 por la función en la reemplazado en la derivada segunda sea positivo. Dicho de otra manera, ¿dónde se verifica que el signo
de la función en ¿quién sería x0? Puede ser el a o b, es decir, 0 o 1. ¿Cuál de estos dos valores va a ser? Y va a ser aquel donde se verifique que coincida el signo de la función y el signo de la derivada segunda. Tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Bien, entonces, fíjense, en 0, ¿cuánto valía la función en 0? ¿Qué signo tenía? 4. El signo de la derivada segunda en 0 es menos 6. ¿Coincide? No. ¿Qué pasa con 1? ¿Cuánto vale la función en... Acá lo voy a escribir. A ver, el x0 es 1. ¿Por qué? Porque la función en 1, que es menos 3, por la derivada segunda en 1, que es menos, no en 1, sino le voy a poner 0,9, ¿sí? Es negativa. Por ende, fíjense, esto es un valor mayor a 0. Por lo tanto, podemos decir que el valor x0, podemos tomar el valor 1 o el valor 0,9, no interesa, pero sabemos que este va a ser nuestro punto de partida. A partir de acá yo voy a tener que trazar la ordenada de ese punto, encontrar la ordenada de ese punto y empezar a trazar las rectas tangentes. Eso es desde el punto de vista geométrico. Desde el punto de vista analítico van a ver que a continuación voy a explicar el procedimiento. Para lo cual voy a primero pararme un poquito. Bien, entonces la fórmula iterativa del método de Newton-Raphson o método de la tangente es la siguiente. X en la etapa K, puedo poner la etapa tanto como supraíndice como subíndice. Hay autores que la escriben indistintamente. Creo que en algunos lugares, creo que en el apunte me parece que a veces lo he escrito como subíndice. Ahora lo estoy escribiendo como supraíndice, da lo mismo. Lo importante es que la aproximación en la etapa K va a ser igual a la aproximación en la etapa anterior menos el cociente de la función reemplazada en el valor en X en la etapa anterior dividido en la derivada primera de X en la etapa anterior. Bien, esta es la fórmula iterativa, es una fórmula muy importante que ya hemos visto rápidamente que se obtiene en sí despejando de la ecuación de la recta tangente. De la recta tangente que a una función en un punto dado. Partiendo del valor x sub 0 igual a 0, podríamos haber usado el x sub 0 igual a 0,9, da lo mismo. Pero fíjense, en x sub 0 igual a 1, ¿qué voy a hacer? Para obtener el valor x sub 1, es decir, la primera iteración, voy a reemplazar en esta expresión, este es x sub 0. X sub 0 igual a 1. X sub 1, aquí va a ser igual al x obtenido en la etapa anterior, que en este caso es 1, menos la función reemplazada en 1 dividido en la derivada primera reemplazada en 1. Entonces voy a tener que tener a mano nuestros cálculos auxiliares. Acordarnos cuál es la función. Nuestra función era x al cubo menos 3x al cuadrado menos 5x más 4. Y nuestra derivada primera es
3x al cuadrado menos 6x menos 5. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y reemplazar en ambas expresiones el 1. 1 reemplazado, sabemos que esto era 1 menos 1 reemplazado en esta expresión es menos 3. 1 reemplazado en la derivada primera es menos 8. Entonces nos queda 1 menos 3 octavos, que esto es igual a 5 octavos, igual a 0,625. En este ejemplo yo no he tenido problema y he trabajado con todas las cifras decimales que me da la calculadora. No obstante, en el control les vamos a decir con cuántas cifras decimales van a ir trabajando. Obviamente que cuando yo voy redondeando, aumenta el error y generalmente aumenta la cantidad de iteraciones que tenemos que realizar. Es decir que si trabajamos con todos los valores que nos arroja la calculadora, suele que llegamos a la aproximación en menos etapas. Pero también al trabajar con muchas cifras decimales y al reemplazar y hacer ese trabajo a mano, nosotros a mano, suele que metemos la pata. Entonces, por ahí es una situación de compromiso. Cuando lo hace la computadora, no hay problema. Vamos a obtener la segunda aproximación. ¿Cómo la obtengo? Y bueno, acuérdense, miramos la fórmula iterativa. La aproximación lograda en el paso anterior, ¿cuál era? Y 0,625 menos reemplazado 0,625 en la función y también reemplazado en la derivada primera este 0,625. Al sacar las cuentitas, esto nos queda 0,6180 41 237. Bien, yo acá tendría que haber armado una tabla donde K es la etapa, X es la etapa K, es la sucesión de soluciones aproximadas. El error lo voy a calcular en la etapa K como la diferencia en valor absoluto de X en la etapa K menos X en la etapa anterior, todo dividido en X en la etapa K. Bien. En la primera etapa yo coloco los datos, ¿no? En la siguiente, fíjense, en la 1, ¿qué pasó? En la primera iteración tuvimos que la primera solución aproximada fue 0,625. Entonces, 0,625 menos 1 dividido en 0,625, teóricamente, a ver, voy a sacar la cuenta, tenemos esto nos da 0,6. En la segunda iteración, 0, fíjense, el valor que me da es 0,6180 41 237. Al calcular el error, esto nos da 0,01126. Nosotros hay que establecer un criterio de par. ¿Se acuerdan que habíamos usado para una tolerancia para el método de la bisección de 10 a la menos 3? Todavía, si seguimos usando la misma tolerancia, todavía acá este no es menor a 10 a la menos 3.
Así que tenemos que seguir trabajando un poquito más. ¿Qué pasa con la tercera iteración? ¿Cómo obtengo la tercera, el x3? Y bueno, reemplazando el valor anterior en esta expresión. O sea que, ¿cómo nos va a quedar? No lo voy a escribir porque no tengo espacio. Me va a quedar x3 va a ser igual a 0,618041 237 menos este valor reemplazado en la función dividido en la derivada primera. Bien, este valor nos queda, fíjense, 0,6180333988. Yo estoy trabajando con todas las cifras decimales que me da la calculadora. Al calcular el error, fíjense, esto nos da 1,1729 por 10 a la menos 5, que es un error mucho menor que la tolerancia impuesta. Es decir que la raíz, voy a escribir, no me queda espacio para escribirla, a ver si puedo hacerlo aquí abajo, la conclusión, la respuesta. La solución aproximada que estamos buscando es x en la etapa 3, que es 0,618033988. Y si ustedes, esta es una ecuación de tercer grado, la pueden resolver en la calculadora y se dan cuenta, lo pueden hacer fácilmente. Fíjense, la solución exacta, sacándola de la calculadora, es esta: 0,6180339. Y miren la que hemos logrado nosotros. Es igual, prácticamente igual. Tienen, en este caso, si quisiésemos calcular la cantidad de cifras decimales correctas, es altísimo el número. Es decir que fíjense, simplemente en 3 iteraciones hemos llegado a la solución que estábamos buscando. Y si ahora nos acordamos, fíjense este valor, me voy a ir atrás y quiero ver la aproximación que habíamos logrado por el método de la bisección. A ver, acá. Fíjense, por el método de la bisección habíamos logrado 0,6176. 0,61. Y fíjense, la solución exacta, la x exacta que hemos visto recién, es 0,6180339. Si comparamos esta solución con este valor aproximado, dista mucho. Fíjense, por el método de Newton-Raphson el error es prácticamente cero, y mientras si lo calculamos con este, no. Fíjense que tiene una tolerancia chica, ya cumple con la tolerancia, pero tampoco es muy bueno que se diga. Bien, entonces, lo único que me estaría faltando es determinar o calcular la condición de convergencia, para lo cual voy a sacar una hojita. Este procedimiento yo lo estoy haciendo al revés, pero es lo que tendríamos que haber hecho al principio. Es el mismo procedimiento que aplicamos en la unidad anterior, en la unidad 3. Acuérdense que los criterios de convergencia siempre se aplican primero. Entonces, una vez que yo ya determiné el valor de x0, el criterio de convergencia nos establece que la derivada primera en x sub 0, en valor absoluto, va a ser igual al valor absoluto de la función en x0, ¿sí?,
la función en x0 por la derivada segunda en x0 dividido en la derivada primera en x0 al cuadrado, y esto en valor absoluto tiene que ser un valor menor a 1. ¿Se acuerdan que el x0 habíamos dicho que podía valer 0? Valía 1, pero formalmente, como en la derivada segunda se producía que daba 0, le habíamos dado el valor de 0,9, creo. 0,9. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reemplazar este valor en 0,9, el 0,9 en la función, multiplicarlo por la derivada segunda en 0,9, o sea, reemplazar 0,9 en la derivada segunda, la derivada primera en 0,9 y elevarlo al cuadrado. Y bueno, al sacar las cuentas vamos a comprobar que este es un valor menor a 1. Yo no lo he hecho formalmente, pero este es el procedimiento que tendríamos que resolver de entrada como para analizar la convergencia.